Te damos muchas gracias, Señor, misericordioso y santo, por este día que nos permite, Señor, apartarlo para este asunto tan importante como es el estudio de tu palabra. Nada hay más importante que esto. Y te pedimos, Padre, que tú nos alumbres para que podamos entender, discernir, disfrutar también del contenido de tu palabra. Y aun y cuando esta historia, Señor, es muy apasionante, las enseñanzas detrás de esto que tienen que ver con Cristo son fantásticas. Ayúdanos a discernirlo, aprenderlo y aplicar en nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer un par de cosas. Una es que vamos a hacer hoy, leer el libro completo. Hoy leeremos el libro, así como cuando en un culto leí todo Filipenses, ¿no? Y decía yo en el culto, muchos de nosotros es la primera vez que leemos un libro completo de la Biblia. Pero si ustedes leyeron Filipenses conmigo aquella vez, hoy leerán Ruth otra vez, ¿no? ¿Y por qué es importante leer el libro completo? Es importante leer el libro completo para que tengamos el panorama completo, ¿no? ¿Sí? La visión completa del libro, ¿no? Lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60, sobre la cual hacemos toda la reflexión bíblica. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo, vamos a hacer una pequeña y brevísima recapitulación respecto del paralelismo progresivo. Del paralelismo progresivo. La metanarrativa, perdón, paralelismo progresivo de Apocalipsis. Sí. La metanarrativa, ¿no? La revelación progresiva, muy rápido recordarla, así como que muy rápido, para llegar a Ruth, ¿no? En la metanarrativa, en el concepto completo de la historia redentora del Señor. Y después vemos algunos datos introductorios del libro que ya dijimos la vez pasada. Vamos a durar un par de clases o tres con la introducción del libro, ¿no? Cualquiera de nosotros se nos antojaría que ya entremos al libro directo, pero tenemos que contextualizarlo, ¿no? En todos los sentidos, incluyendo la parte arqueológica, histórica, geográfica, cultural, todo lo que podamos hacer, ¿no? Y en ellos también vendrían los significados que consideramos son muy importantes en la interpretación del libro, especialmente los nombres, ¿no? ¿Qué significa Ruth? ¿Qué significa Elimelech? ¿Qué significa Noemí? ¿Qué significa Malón, Kelión, Orfa, Ruth? En fin, ¿no? Esos significados. Aunque cuando no significan mucho, sí por lo menos damos una idea del asunto. ¿Qué es Belén? ¿Qué onda con Belén? Moab es un pueblo, es un personaje, de dónde viene, cómo es que surge, de repente en la lectura bíblica del libro de Ruth, que no es la primera vez que aparece Moab, y es muy importante para nosotros el entendimiento de Moab, porque justamente es a dónde se van Ruth y Noemí y Elimelech con Malón y con Kelión a vivir. Porque en Belén, que significa casa de pan, no había pan, y se van a vivir a Moab. Entonces esas tres cosas veremos hoy en el tiempo que tenemos, ¿no? Lo primero que haremos entonces es leer Ruth. La lectura bíblica, casi todas las cosas empiezan por ahí, y vamos a leer Ruth. Son 4 capítulos bien chiquitos, ¿no? Pero muy digeribles, y voy a permitirme hacer la lectura, ¿no? No soy el mejor lector, pero trataré de hacer una lectura correcta, ¿no? Pues voy a leer Ruth completo. Ustedes pueden ir siguiéndolo, lo voy a leer en la versión de Reina Valera 60, ¿no? Voy a omitir, perdón, porque esta voy a omitir los titulitos negritos, esos que al principio dicen Noemí, y entonces dice Ruth recoge espigas en el campo de voz. Eso lo voy a omitir porque esa no es palabra inspirada, eso alguien lo puso para distraernos o ayudarnos, ¿no? Pero leeré exclusivamente el texto inspirado de Dios en este pasaje. Entonces nos metemos a la lectura completa del libro completo. Vamos a tratar de dar los énfasis suficientes y necesarios para que tengamos la esencia del texto en términos generales. Dice el texto: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá.
Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kilión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho por los muertos y por mí. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre los nuestros. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la Moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con el de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por comer. Entonces pues dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mí, a mis queridas. Mira bien el campo que siegues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo extranjera? Y respondiendo Boz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado.
y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo: que recojan también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de vos espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos vuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parra de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí una noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerle unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hago, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados,
y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque hay otro que redima sino tú. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo estas costumbres en Israel tocante a la redención y al contrato, para que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio de Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomó por mí por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, que para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz su hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase un valiente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su valla. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Pues ya nos echamos el libro completo, ¿no? Ustedes pueden notar en la lectura de este maravilloso libro las etapas de la historia, ¿no? Muy didácticas, por cierto, muy significativas, pero la didáctica de la historia a manera de novela, casi, ¿no? Siendo este libro parte de esta colección de libros históricos del Antiguo Testamento, está como más o menos novelado. Tengo que repetir lo que he dicho en el pasado y no me cansaré de repetirlo porque la repetición es pedagógica. Que este estudio, este libro fue escrito en la mente de Dios, fue permitido que entrara al canon en el Antiguo Testamento, porque es absolutamente necesario en esta narrativa completa, que le hemos llamado metanarrativa, para cumplir el propósito interpretativo del método histórico redentivo. Es decir, cuando hablamos del histórico redentivo, estamos hablando que desde el Antiguo Testamento, en Génesis 1 hasta Apocalipsis, al final, página por página, la historia tiene que ver con Cristo. No hay otra posibilidad. Cualquier libro que no tuviera que ver con Cristo tendría que salir del canon bíblico. Una de las razones por las que los 66 libros están canonizados tiene que ver porque uno contribuye al otro en la comprensión completa de Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros. Algunos dirán, de verdad, pastor, cantar está bien. Y además también, señor, Esther que no menciona a Dios por ningún lado, Esther también. Cada una de las páginas de la Biblia, en los 66 libros, desde Génesis 1 hasta el final, en Apocalipsis, todas las páginas hablan de Jesucristo. Cualquier interpretación bíblica de algún libro que no esté Jesucristo implicado, entonces debe de ser rechazado del canon. Por eso, libros como Tobías, Judith, Sabiduría, Macabeos y otros no son parte del canon bíblico. Por eso y por otras razones más.
Pero básicamente esa es una razón por la que los libros deuterocanónicos no fueron considerados evidentemente canónicos. Debo mencionar también que estamos estudiando este proceso, lo hice cuando estudiamos Apocalipsis también y Efesios también. Repetimos mucho unas ideas que es la que queremos que se quede en la mente de la gente, ¿no? En la mente de nosotros. Y lo que dije la semana pasada y que quisiera yo que lo aprendiéramos de memoria, no lo preguntaré, pero me gustaría que lo tuviéramos de memoria, es exactamente la revelación progresiva, en pasos agigantados. Y ustedes se podrán acordar, porque lo mencioné la semana pasada con todo lujo de detalle, o no con lujo de detalle, pero de manera bastante concreta, esta revelación progresiva. Dijimos, por ejemplo, que nosotros hoy día conocemos la historia redentiva completa. Tenemos nosotros desde Génesis, antes de la creación del mundo, y lo tenemos hasta Apocalipsis, ¿no? Cómo se terminará la historia de la humanidad y cuando Cristo venga y vayamos a poder a vivir por siempre. No por 1000 años, pero por siempre. Tenemos nosotros una narración completa en la Biblia en donde se nos muestra la historia de la redención desde la creación del mundo hasta el final. De tal manera que para nosotros no hay sorpresas. Nosotros no estamos sujetos al tiempo como Ruth o Noemí estaban sujetos al tiempo. Ruth, Noemí y vos ni idea tenían de lo que iba a pasar en el futuro. Nosotros tenemos idea porque lo estamos viendo hacia atrás. Sabemos qué va a pasar. Sabemos que de Obed, ¿no? Que de vos van a ser Obed. Sabemos que de Obed van a ser Isaí y sabemos que de Isaí van a ser David. Ellos tienen esta información hasta este momento. Samuel la redactó, si consideramos que Samuel es autor de Ruth, y en más nada. Ellos no tenían una imagen de David, no sabían que David era guapo, y no sabían que iba a tener un hijo Absalón que era todavía más guapo que David. No tenían ni la más remota. Pero conforme fue avanzando la historia del Antiguo Testamento se fue acumulando información. Entonces solamente repetiré este concepto de la progresión, es decir, de la revelación progresiva. Dijimos la vez pasada, ¿no? Eso es lo que hay que aprender de memoria. Respecto de Cristo, por Adán sabemos que viene. En Génesis 3:15, por otro evangelio. Por Adán nos enteramos que Cristo viene. Adán no tenía ni la más remota idea de qué linaje iba a venir. La única información que tenía Adán es que Cristo venía. Por la promesa hecha por el Señor, esa maldición a la serpiente y esta promesa hecha a la mujer, en donde la serpiente iba a morder el calcañar de la mujer, pero la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Sabemos que viene, por Adán sabemos que viene, pero Adán no tenía idea de lo demás. Por Abraham, dijimos la vez pasada, sabemos de qué simiente viene. De la simiente de Abraham, según el libro de Gálatas nos cuenta y confirma. Pero Abraham ni idea tenía, ¿no? De qué tribu iba a venir, de qué familia iba a venir, dónde iban a nacer, cómo se iba a llamar, ni idea. De tal manera que hasta Abraham la revelación progresiva estaba incompleta. Tuvieron que pasar muchos años hasta que Abraham tuvo pues a su hijo, ¿no? Isaac, y de Isaac iban a nacer Jacob y Esaú. Hasta Jacob, que tuvo 2 hijos, ¿no? Y que uno de sus hijos se llamó Judá, sabemos, ¿no? Sabemos la identidad de este personaje que es el león de la tribu de Judá. Esa referencia está en Apocalipsis 5:5, creo, o 15:5, no me acuerdo, pero me acuerdo. 5:5. No, es justamente el león de la tribu de Judá. Por Adán sabemos que viene, por Abraham de qué linaje, y sabemos la identidad de quien viene, que es el león de la tribu de Judá. Sabemos de qué tribu viene. Nos queda claro que Abraham no era judío, ¿no? Es el padre de un pueblo que no conoció, ¿no? De tal manera que entonces Jacob tiene esta información, pero Jacob no tiene información posterior. Pero muchos años después, ¿no? Muchos años después, sabemos por David de qué familia viene. Porque la Biblia enfatiza que Jesús es de la familia de David y además enfatiza el Nuevo Testamento y dice de Cristo que es el hijo de David. De tal manera que por David sabemos de qué familia viene. Por Isaías sabemos, ¿no? Que viene de una virgen y cómo se llama. Porque dice Isaías, aquí la virgen concebirá y dará a
luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es todo lo que tenemos. Por Isaías nosotros sabemos que viene de una virgen y sabemos cómo se va a llamar Emmanuel, de tal manera que cuando se interpreta en el Nuevo Testamento en Mateo, dice, y su nombre es Emmanuel, que significa, y ya nos dice lo que significa, Dios con nosotros. Por Isaías entonces sabemos que viene de una virgen y sabemos pues cómo se va a llamar este personaje. Estamos conformando el retrato hablado del Redentor, ¿no? Cada historia de la Escritura nos va añadiendo información para darnos el retrato hablado para que llegásemos a reconocer al Salvador. Tiene que cumplir todas estas características. Por Miqueas sabemos de qué pueblo viene. Está bien pendiente el bebé. Es el chico que me pone por Miqueas sabemos, ¿no? Y tú, Belén Efrata, por ser la más pequeña entre las tribus, ¿se acuerdan? ¿No? Y habla de que de Belén, ¿no? Y menciona a Belén, saldrá, que salvará a su pueblo. Por Miqueas sabemos en qué pueblo van a ser. Juan el Bautista nos dice, he aquí, y nos avisa su llegada, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este que estaba señalado Juan cumplía cabalmente con el retrato hablado. No tan que dejé fuera Ruth, pero la vez pasada también. Era necesario el libro de Ruth, la historia de Ruth, para completar el panorama de la revelación. Absolutamente necesario. Porque tenemos dos circunstancias en la historia de Ruth que son importantes y que vamos a estudiar a detalle. Uno, el antecedente pagano de Jesús. Ahora no porque soy irreverente, ¿no? Pero evidentemente Ruth es moabita. Y Ruth va a ser tatarabuela de Jesús. ¿No es cierto? Así que tenemos un conocimiento de que tiene una ascendencia pagana. No significa con esto que descalifiquemos a Jesús, más bien exalta que Él sea incluyente en su plan de salvación, ¿no? No solamente conocemos nosotros esto, sino que además entendemos por fin por qué es de la familia de David. Y entendemos por fin por qué viene de Belén. Porque las circunstancias que nos narra Ruth es que hubo hambre en Belén, casa de pan, no hay pan. Entendemos también nosotros que no solamente que viene de Belén, sino que además toda la historia detallada de cómo llegaron Noemí y Ruth de regreso a Belén y cómo se relacionaron con este personaje Boz, cuya mamá se llamaba Rahab, y su papá Salmón, ¿no? Y entonces conocemos esta historia y entendemos finalmente que este Boz se casa con esta mujer, Ruth, pero además entendemos que hay un concepto en el capítulo 4 por completo que se repite 17 veces la palabra redención. Porque dice que redimió al pariente redentor, y que tú lo redimes, yo no lo redimo, si tú lo redimes, yo la redimo, y se repite la palabra redimir todas las veces posibles, casi cada versículo. Entendemos el plan de Dios en la redención en el Antiguo Testamento, sabemos que viene de un antecedente de una mujer que no era creyente, y por otro lado, tenemos la información de sus antecedentes en Belén. Y conocemos entonces a Obed, y conocemos entonces a Isaí, y conocemos entonces a David. Y de David se desprende toda la línea, bueno, desde antes, pero tenemos nosotros ese conocimiento y sabemos que algo tenía que ver Rahab también, ¿no? Porque si Rahab es mamá de Boz y Boz esposo de Ruth y de ellos concibieron a Obed y de Obed Isaí, de Isaí a David, entonces Rahab también forma parte de este parentesco que no era como muy judío que digamos, ¿no? Entonces tenemos un panorama completo. Así que a partir de ese momento nosotros tenemos a Cristo, su retrato hablado, y llega Juan y dice este es, y a partir de ahí nosotros vemos cabalmente a este Jesucristo que cumple cabalmente, ¿no? Completamente con este retrato hablado del Antiguo Testamento. Ni una sola página del Antiguo Testamento debe ser quitada porque entonces rompe con la comprensión del pariente redentor de Jesucristo. Por eso hablamos de metanarrativa, por eso hablamos de una interpretación histórico-redentiva. Nosotros interpretamos la Biblia en donde vemos a Cristo todo el tiempo. Y no hay un solo sitio donde Cristo no esté o profetizado, o prefigurado, o tipificado, o en personas o en cosas, como el tabernáculo era un tipo de Cristo, como la serpiente del desierto era un tipo de Cristo, como los nombres Isaías, Josué y Oseas, todos significan lo mismo que Jesús. Así que entonces tenemos prefigurado a Cristo
retratando a Cristo a lo largo de toda esta historia. Esta historia encaja en un momento histórico, en un momento transicional, le vamos a llamar, entre la anarquía y la monarquía, ¿no? Es decir, tenemos que encajar esta historia como un interludio o momento transicional, digamos, entre la anarquía y la monarquía. Estos términos sí los conocemos, ¿no? Sí. Gracias. La anarquía es los que todos no hay ley. Todo el mundo hace lo que le pega su regalada gana, ¿no? Todo el mundo hace lo que le da su gana. Aquí en la avenida donde termina Atizapán y empieza Tlalnepantla, hay un puente de peatones y hay un montón de vehículos que circulan por todos lados. Entonces hay un camino donde los microbuseros y los peceros están aquí y quieren subir a la avenida de los maestros y hacen, se atraviesan de una manera increíblemente intrépida, ¿no? Bueno, un ejemplo de la anarquía es esa esquina. Ahí todo mundo hace lo que le pide su regalada gana. Esto es increíble, ¿no? No hay ley, pues, ahí, ¿no? Será porque está en la frontera de los personajes. Pero la anarquía es todo el mundo hace lo que se le pega su regalada gana. Bueno, dijimos que el libro de Ruth está, ¿no?, como interludio, como transición entre la anarquía, porque dice al principio de Ruth que en la época de los jueces. Y la época de los jueces la tenemos retratada como no había rey, ¿no es cierto? Samuel seguía siendo como el más importante, pero no había rey. Y quienes juzgaban al pueblo fueron jueces que Dios puso, y de esto vamos a ver la próxima semana, pero Dios puso para juzgar a un pueblo, en donde se cumple un círculo vicioso o virtuoso, según se da desde el punto de vista, en donde hubo opresión, apostasía, clamor y liberación. Este ciclo virtuoso, ¿no?, se va a repetir cada vez. Hay opresión, un pueblo extraño, bien, los moabitas, por ejemplo, en la época de Eglón, porque Eglón era rey moabita, vienen y atacan al pueblo, la opresión, ¿no?, los cautivan, ¿no?, opresión, apostasía, porque el pueblo dice, ay, sí, yo creo que mejor voy a creer en este Dios, ¿no?, apostasía, hay clamor de un remanente, Señor, líbranos, manda el Señor un juez y los libera. Y vuelve otra vez a ser oprimido el pueblo, hay apostasía, hay clamor, sálvanos, Señor, y lo salva el Señor, ¿no? Y es un círculo, esto es anarquía. Y Ruth se ve en la época de los jueces. Pero Ruth marca, ¿no?, señala el principio, por lo menos visualizar el principio de la monarquía, porque termina su libro hablando de David, ¿no?, que era no el primer rey sobre Israel, digamos es el segundo rey sobre Israel, pero como dicen los comentaristas, no ha habido desde la que empezó la monarquía terrenal, porque el rey de reyes es el superior, ¿no?, pero no ha habido en la historia de la humanidad un rey, ni habrá hasta que Cristo venga un rey de tan buena calidad como David, ¿no? Es decir, el mejor rey que ha existido, existe y existirá terrenalmente hablando es David. Y entonces el libro de Ruth establece justo la transición o el interludio entre la anarquía y la monarquía. Dicen los comentaristas, si no existe Ruth, no hay algo que ligue la anarquía con la monarquía, ¿no? Entonces es absolutamente necesario. Y es necesario porque nosotros vamos a encontrar a Cristo en este texto, específicamente en el capítulo 4, o más concreto en el capítulo 4, en donde tendremos nosotros una idea más completa del concepto de redención, que lo vamos a estudiar dentro de unos meses, porque para llegar al capítulo 4 todavía envejeceremos aquí. No es cierto. Antes de que acabe el año, lo prometo. ¿No? Muy bien, pues esa es un poco de manera de introducción para que todos estemos en el mismo canal, ¿no? En el mismo canal. Yo les había pedido que empezáramos como a vislumbrar los significados de los nombres, ¿no? Los significados de los nombres. Dijimos, vamos a definir el nombre de Ruth, de Noemí, de Elimelech, de Malón y Kelión, y Noemí. Ah, ya dije Noemí, ¿no? Sí. Noemí, Elimelech, Ruth, Malón, Kelión. Si alguien hizo orfa, bienvenido.
¿no? Pero estos nombres, ¿no? El significado de estos nombres, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Ya Chava nos adelantó un poco. Chava tiene ventajas sobre nosotros porque su prometida se llama Ruth. Y tu mamá también. Pero muchos de nosotros no saben lo que significa nuestro nombre. Pero ya nos dijo, antes de que llegaran los dos, ya Chava nos dijo, ¿qué significa Ruth? Amiga. Quiero que noten que los nombres, ¿no? Los nombres en el Antiguo Testamento, especialmente en el Antiguo Testamento, tienen que ver con las circunstancias, ¿no? ¿Con qué? Usa compañera fiel. Amiga, compañera, tiene esas connotaciones. Sí, hermana, es correcto, compañera fiel. Quizá compañera fiel tiene que ver porque se quiso acomodar y bien acomodado el nombre con la circunstancia. Porque si nos damos cuenta, lo que hizo Ruth con Noemí fue ser una compañera, ¿no? Entonces, tiene que ver, los nombres tienen que ver pues con las circunstancias, ¿no es cierto? Nosotros en México, en las lenguas autóctonas de nuestro país, digamos, en los dialectos, ¿no? Las lenguas no muertas, pero las lenguas de nuestro entorno, los nombres significan algo, ¿no? Como Micteja, caída de agua, ¿no? Sí, casi los nombres algo significan, ¿no? En maya los nombres significan algo, aunque ya no importa lo que signifiquen, se lo ponen a los niños y ya, ¿no? ¿No? Como, no me acuerdo si peches, pec es perro, por ejemplo, en maya, ¿no? Citlali y le pusieron Zipacli. Exacto, Zipacli. Y Zipacli es cocodrilo y Citlali es estrella. Exacto, Se ¿no? equivocaron ligeramente. Se equivocaron, ligeramente, un poquito ligeramente. Pero cada nombre pues tiene un significado. Esa es una costumbre del Antiguo Testamento, ¿no? Es una costumbre muy de ellos, ¿no? Que depende de las circunstancias se pone el nombre. En los mayas parece ser que los nombres son más bien onomatopéyicos, ¿no? Avientan una lata metálica en las escaleras y así como suena, así se llaman. Chun, Tum, Bech, Can, Ko, O, ¿no? Porque muy onomatopéyico el tema. Se va a enojar, que no se grabe eso. Esos apellidos mayas tienen significado, por cierto, pero estoy bromeando. Pero los nombres de la Biblia tienen significado, ¿no? Desde el principio. Adán, Moisés, Aarón, Jacob, todos tienen significado. Los mismos nombres de Dios tienen significado. El Cana, Elión, el Adonai, el Elohim, el Shaddai, etcétera, tienen significado. El León, ¿no? Entonces todos tienen significado. Estos nombres que están aquí, ¿cómo habrá el Espíritu Santo inspirado, pues, concediendo que Samuel es el autor del libro, cómo lo habrá inspirado para que los nombres tuvieran que ver con las circunstancias? Porque además nacen las criaturas y les ponen un nombre que en ese momento no es circunstancial, pero lo va a ser en un momento dado de su vida, ¿no? Es decir, como que está profetizado en el nombre su proceder, ¿no? Su proceder. Hay algunas veces que los nombres son cambiados para que coincidan con las circunstancias, ¿no? Ahora que estudiemos un poco Esther, después de Ruth, nos vamos a dar cuenta de que Esther, en realidad, no es su primer nombre. Si ustedes no lo sabían, entérese, ¿no? Esther se llamaba Hadas. Y le fue cambiado su nombre. Entonces, eso lo vamos a estudiar. Pero aquí, cada nombre tiene que ver con su circunstancia. Ruth, compañera fiel o amiga, ¿no? Porque tiene que ver con su circunstancia. Ese pacto que Ruth hace con Noemí, esa lealtad que tiene para con su suegra, es a prueba de fuego. Verdadera amiga y compañera fiel. Eso significa Noemí. Está en la Biblia, ¿eh? Está en el mismo libro. ¿Qué significa Noemí? La dulzura, delicia, encanto. La serenidad, hermoso y agradable. Noemí. La centera. Todas esas cosas. Pero por supuesto que tiene que ver con sus circunstancias, ¿no es cierto? Acabamos de leer el texto y tiene incluso ella misma, cuando llega al pueblo, dice: ya no me llamen placentera, ¿no? Ahora díganme amargada. ¿Sí o no? Porque es la contraparte, ¿no? Es la antítesis, digamos, ¿no? Tiene que ver con su nombre Noemí, ¿no? Elimelech. Ya lo habíamos dicho ahorita, que va la hija.
¿Qué? Mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Acuérdense que los nombres terminamos en él o empezamos con él, la mayoría en la Biblia tiene que ver con Dios. Mi Dios es rey. Tiene que ver también con las circunstancias de la historia. Pero mucho más tiene que ver con las circunstancias de la historia de los hijos de ellos. ¿No? Que no habría que poner a nuestros hijos así, tan medio feos, ¿no? Sí. Malón y Kelión. Enfermedad. Enfermizo y debilucho. No habían pasado ni 10 años en Moab y ya se les habían muerto los hijos y el marido. No, claro, pues, ¿no? O sea, no había pasado 10 años. La Ruth y la Orfa que los acabaron cuando vieron de Enfermizo y debilucho. decaecido. Acaecido. Ese parece. Decaecido. Decaecido. Sí. ¿Ese quién? ¿Malón o Kelión? Kelión. El debilucho. Acuérdense ustedes que Malón era el que fue esposo de Ruth, ¿no? Bueno, pues eran tan debiluchos y tan enfermizos que se murieron. No conocemos las condiciones de su muerte, pero que se mueren, se mueren. Y aparentemente jóvenes, porque todavía Ruth tiene una historia larga, ¿no? Es decir, era joven, ¿no? Era muy joven. La verdad que esos murieron jóvenes. No sabemos si en una batalla, si envenenados, pero nos queda claro que es un hombre que estaban debiluchos, uno debilucho y el otro enfermizo. Y Elimelech muere también, y no es ni siquiera completa. Primero muere Elimelech y luego Malón y Kelión. Sí. Aunque el orden en que muere no es tan relevante en la historia, sí, muere Elimelech y luego muere Malón y Kelión. Al grado de que la mamá todavía dice, bueno, pues no tengo en mi vientre otros hijos con los que puedan ustedes después esperarlos y casarse, ¿no? Ya no hay, y las echa, ¿no? A Orfa y a Ruth. Orfa a la vez y se va con su pueblo y con sus dioses, y ya conocemos la historia. Ruth permanece en la presencia de Noemí, ¿no? Orfa es la que vuelve la espalda. Orfa es la que se va. Orfa es la que se va. Y la que permanece es Muy bien. Vamos un poquito al asunto de la autoría de Ruth, ¿no? A tratarla. Con esto vamos a terminar, ¿no? Hoy la clase no es tan larga, porque ya casi nos da las 9, ¿verdad? Pero pues vamos a acabar. Entonces, ustedes tienen su material. Algunos puntos que son título, autor y fecha, contexto histórico, tema histórico y teológico, retos de interpretación, ¿no? Pero vamos un poquito a la autor y fecha. Ustedes saben que nosotros, hay veces que es difícil rastrear la paternidad literaria de un libro. Sabemos nosotros de la paternidad literaria cuando está expresada en la Biblia, cuando está determinada en la Biblia. Sabemos, por ejemplo, las cartas, sabemos quién las escribe porque el autor se autoidentifica, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que estamos siguiendo, ¿no? O sea, tenemos identificación por la misma mención de los mismos libros, ¿no? Perdón, hermanos, es que hoy mucha gente me habla, pero hay libros que no sabemos su autor. Uno de los libros que no conocemos nosotros el autor, en el Nuevo Testamento, y hay un gran debate en el Nuevo Testamento, es Hebreos, que yo moriré pensando que es alguien que ahorita les digo quién, y saldré de la duda cuando llegue al Señor. Ese está en mi lista de primeras preguntas a Cristo cuando llegue al cielo, ¿no? Señor, ya, por fin, ya dime, ¿no? Antes de decir qué hiciste entre los 12 y los 30, le voy a decir, ¿quién escribió Hebreos? Va saliendo de la duda. ¿No? A mi parecer, Lucas. Pero bueno, alguien dice Pablo, otros Apolos, un autor desconocido que escribió, pero ese es un libro que no está revelado el autor. En el Nuevo Testamento es el libro de debate sobre el autor. En el Antiguo Testamento hay varios debates, ¿no? Sobre autorías. No vamos a meternos en tanto problema con el asunto de los debates, pero vamos a tratar de contemporaneizar la historia para ubicar al autor. Y en la época, que ya dijimos que es un interludio entre la anarquía y la monarquía, el que estuvo juzgando al pueblo durante todo ese proceso y quien escribió dos libros maravillosos, ¿no?
Este autor, ¿no?, que estuvo en medio de toda esta historia, fue aquel que finalmente juzgó correctamente al pueblo y el que va a entregar la estafeta de la anarquía a la monarquía en el ungimiento de Saúl y luego en el ungimiento de David. ¿Quién fue? Samuel, ¿no? Finalmente Samuel es el que está justo entre la anarquía y la monarquía. Él fue el que unge a Saúl como rey. Él fue el que llega a la casa allá de Isaí para ungir al que iba a ser el sucesor de David. De tal manera que entonces, hay, por implicación, ¿no?, del texto, por el estilo literario, aparentemente el autor de este libro es Samuel, ¿no? Es Samuel. Dice aquí el texto, ¿no?, que la tradición judía apunta a Samuel como el autor, lo cual es posible debido a que no murió hasta que hubo ungido a David como rey escogido de Dios, ¿no? Es otra vez el interludio, la transición entre la anarquía y la monarquía, ¿no? Ese es, digamos, el autor. Ahora, ¿cuándo fue escrito, ¿no? Dice el texto que con mucha probabilidad apareció poco antes o durante el reinado de David en Israel. Estamos hablando de cerca de los 1000 años antes de Cristo, ¿no? Ya que David es mencionado en el mismo libro, la pregunta es, o la cuestión a analizar, que lo analizaremos en su momento, es Samuel. Si Samuel lo escribió, lo debió haber escrito cuando ya había ungido a David, porque menciona a David como un personaje importante. ¿Sí me explico? Al final dice, y fue hijo de, tuvo a Obed a Isaí, y de Isaí a David, el rey, ¿no? Sí, como que lo escribió en el momento de la monarquía. Posible pues que haya sido 1000 años antes de Cristo, justo en el momento en donde David estaba siendo ungido como rey, porque está mencionado en el libro, ¿no? Si lo hubiera escrito antes, sería profético, ¿no?, que Samuel hubiera dicho, y además no solo profetizaba un reinado, sino profetizaba el nombre del rey, ¿no? Pero no, parece ser que lo escribió en la época ya de la monarquía, porque David es mencionado, ¿no? Dice el texto que Salomón no, porque ustedes saben que en el Reino Unido, cuando se puso rey sobre Israel, que además fue porque el pueblo dijo, oigan, todos los pueblos tienen reyes y nosotros no. Y le dijo Samuel al Señor, me están hablando mal de mí, no es contra ti, es contra mí. ¿Quién es rey? Pones rey, ¿no? Y vas a ver cómo les va a ir. Y le pusieron rey, y empezó la monarquía. Saúl, David, Salomón, y luego se rompe el reino del norte, reino del sur. Pero ese Reino Unido tuvo 3 reyes. La pregunta es, ¿por qué no Samuel mencionó a Salomón? Porque pudo haber dicho, de vos nació Obed, de Obed Isaí, de Isaí David, de David Salomón. Eso implica entonces que la escritura fue antes de Salomón y tuvo que haber sido durante el reinado de David. Si él hubiera escrito cuando Salomón estaba, y como Salomón fue un rey sabio, ¿no?, que había pedido al Señor lo único, sabiduría, pudo haberlo mencionado si hubiese sido escrito el libro en la temporada del reinado de Salomón, pero no fue así, ¿no? Entonces eso da muchas implicaciones de que fue escrito en la época de David. Estamos hablando de cerca de 1000 años antes de Cristo, no un milenio antes de que Cristo viniese, porque es mencionado, ¿no? Dice el texto, para acabar, que este comentarista, Goethe, llamó a esta pieza de literatura anónima, pero sin paralelos en excelencia, dice, la obra más hermosa y completa escrita a pequeña escala. Y entonces hacen esto, lo que vemos es a las estatuas, y la Mona Lisa es a las pinturas, Ruth es a la literatura. Es un texto con una riqueza literaria de primer mundo. Quiero decirles que en español no se aprecia tanto en la riqueza literaria los paralelismos que hay, la prosa tan preciosa que tiene el libro de Ruth como en el hebreo. Pero como nosotros no leemos hebreo, nos conformamos con esto, que también es inspirado, por cierto, por el Espíritu Santo. Es una pieza literaria muy buena, de primer mundo, una obra maestra del tiempo de el interludio entre anarquía y monarquía, ¿no? Muy bien, vamos a dejarlo aquí, hermanos, ¿no? Y la semana que viene, ¿cuándo es esto?
Esta sí. Bien, entonces la semana que entra seguimos. La semana que entra, para que tengamos el panorama completo, vamos a dedicar casi toda la clase a ver la línea de Moab, desde Lot, ¿no?, hasta esta historia, porque Lot tiene mucho que ver con esta historia moabita. Entonces, desde Lot hasta Ruth vamos a ver ese contexto histórico de la Biblia, y la siguiente clase empezamos a estudiar el libro, ¿no? Entonces vamos a ver el antecedente de Lot hasta Moab, hasta Ruth, y luego le seguimos, ¿no? Vamos a terminar orando, ¿les parece? Oramos. Señor, gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas de estudiar, de entender, de comprender y de maravillarnos, Señor, cómo vas entretejiendo la historia, tu historia, de tal manera, Señor, que podamos ir viendo capítulo a capítulo, historia tras historia, la maravillosa obra planeada, perfecta del plan de redención. Y esta historia es tan necesaria para nuestro conocimiento en ese sentido que te agradecemos infinitamente por este privilegio. Bendice, Señor, del aprendizaje de tu palabra, y que cada uno de nosotros, con el celo santo que tenemos, podamos aplicar las historias a la práctica diaria de nuestra vida. Nos ponemos, Señor, bajo tu cuidado ahora que vamos a casa, y te rogamos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén.